Mi nombre es Sócrates. Nací el año 470 a.C. Yo creía en la ley griega, en el orden jurídico y en la importancia de someterse a las leyes y al orden. Pensaba que la ley no era el problema, sino el hombre. Así el orden, la disciplina y las organizaciones se lograrían solo a través del cumplimiento dogmático de las leyes. Hola, soy Platón. Nací el año 427 en Atenas. Para mí, el derecho es solo la participación de la idea de justicia. El origen del Estado se halla en la peculiaridad del hombre de no poder satisfacer por sí solo todas sus necesidades. Y por consiguiente, la división del trabajo se hace indispensable. Yo reviví la filosofía de mi maestro Sócrates y escribí su historia y filosofía, pero con nuevas alternativas de orden social. Gracias. Mi nombre es Aristóteles. Nací en el año 384 a.C. en Estigma. Fui conocido como el padre de la filosofía occidental. Para mí la ley tiende a ser una de las normas privilegiadas en el derecho natural, el justnaturalismo y el justrealismo, razón por la cual ha dado como resultado a la ciencia del derecho, librándonos de esta manera de lo que son aquellas instituciones las cuales en realidad tienden a poner a la norma en un sentido superficial. Pongo también sobre esto lo que es la razón y la lógica. Yo soy Zenón de Sitio. Nací en el año 336 antes de Cristo en Sitio Chipre. En aquel tiempo, colonia griega. Soy el fundador de la escuela estoica. Recibí la influencia del concepto del derecho natural de Platón, por las ideas cosmopolitas de Diógenes, el cínico, y por el monoteísmo judío. Fundé la escuela de Salamanca, del derecho natural, de la ilustración y de todas las doctrinas que hoy proclaman la universal dignidad de la persona humana y de las declaraciones y convenciones de los derechos humanos. Pienso que el derecho natural es un conjunto de los derechos humanos universales e irreversibles que tienen todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad o su clase social. Gracias. Nací el año 338 a.C. en Atenas. Defendí siempre una doctrina basada en la búsqueda de la felicidad, para lo cual el individuo debería llevar una existencia dirigida por la prudencia, la sobriedad y la amistad. El fin de la vida humana es procurar el placer y evadir el dolor, siempre de una manera racional para evitar los excesos, pues estos provocan un sufrimiento posterior, aportando de esta manera a una de las fuentes más importantes del derecho, la cual es la moral. Buenas noches, mi nombre es Santo Tomás de Aquino. Nací en 1224 en Italia. Fui fraile, teólogo y filósofo católico, perteneciente a los predicadores de la justicia, con una estrecha relación en la justicia. Siempre he oído hablar sobre el derecho natural, aunque es más lógico empezar sobre la ley natural. Estas palabras las llego a expresar en una obra escrita por mí llamada El Tratado de la Ley, obra que resultó llevar mucha controversia, ya que se hablaba puntos muy importantes como la historia jurídica que llevábamos. En mi punto, puedo observar que la moral es una parte muy importante del derecho y de la orden, como la orden moral, la orden de la vida social
y la vida social en lo moral. También puedo decir que lo irracional de las leyes es el principio de una filosofía. Y también postulo a uno de mis temas, que es la filosofía del derecho, que llegaría a que las leyes positivas, cuando son irracionales, se denominan de la ley natural, que se forma una situación como la fundamentación, la cual se llegaría a realizar un estudio y abrir paso al estudio de la ius naturalmente. Eso sería todo. Mi nombre es Daniel Evelyn Fabrico Flores. Gracias. Mi nombre es Nicolás Maquiavelo. Nací en Florencia el 3 de mayo de 1469. Es mía la frase "el fin justifica los medios", ya que resumí muchas de las ideas contenidas en el capítulo 18 de mi obra El Príncipe. Solo el resultado justifica la acción. Además, siendo el creador del concepto de la razón del Estado, fundamentalmente en política, en la ciencia del derecho, siempre discutí sobre el método, que se trata de una de las aportaciones más novedosas. Está relacionada con la forma que tengo de analizar la realidad política. A diferencia de cómo se hacía anteriormente, sigo un sistema empirista, algo poco usual entre los ideólogos, teólogos y moralistas. De la época, para ello tenemos que partir de una base realista, acatar el comportamiento humano y la situación política tal como son y como debería ser. Hola, mi nombre es Hugo Grossfield. Nací el 10 de abril de 1583 en Alemania, Rostock. Soy el gran defensor de la soberanía absoluta e intransferible del Estado sobre el territorio. Inauguré una nueva corriente sobre el derecho natural, el justnaturalismo inmanentista, el hombre social por naturaleza, por lo que las normas de convivencia que hay en la sociedad son naturales e inherentes al ser humano, y que constituye objeto al derecho positivo. Mi nombre es Martín Lutero, teólogo. Nací el año 1483 en Eisleben, Alemania. Fui promotor de la Reforma Protestante, en lo cual favoreció a la evolución del derecho hacia el individualismo. En el ámbito del derecho privado puede apreciarse con especial claridad de la institución del matrimonio. En el ámbito del derecho público ha favorecido al poder público. Su poder amparado en el ius divinum es la norma religiosa. El derecho revelado por los dioses regula las acciones de los hombres con la divinidad, en tanto que el ius es el derecho humano. Soy René Descartes. Nací el 31 de marzo de 1596 en Estocolmo. Fui el fundador del racionalismo. Siempre aspiraba en convertir la filosofía en una disciplina científica provista de un método, dado que solo mediante la razón puede hallarse ciertas verdades universales. Aporté los pasos en la metodología, siendo estos la evidencia, el análisis, la deducción y por último la comprobación. Soy Baruch Espinosa. Nací el 24 de noviembre del año 1632 en La Haya. Fui un filósofo judío neerlandés, considerado uno de los grandes racionalistas del siglo XVII. Mi obra fue hostigada por el catolicismo y olvidada hasta su redescubrimiento en el siglo XIX. Filósofos posteriores como Hegel y Schelling me proclaman como el padre del pensamiento moderno. Para mí, el derecho se compara con el poder. Formulé mi posición tajante antítesis con toda la ley racional, ya que el derecho natural de cada hombre no se determina por la razón justa, sino por la avaricia y el poder, puesto estos males son naturales en cada hombre. Soy Emmanuel Kant, nací en Prusia el 22 de abril del año 1724. Estudié la fundamentación del orden jurídico como un orden de convivencia en donde se entrelazan los nudos invisibles pero con fuerza de acero, la ley, la moral y la libertad. A diferencia de mis predecesores, estas nociones son entendidas y esto es lo novedoso desde una perspectiva lógico-formal, esto es como ideas
puros conceptos despojados de todo aquello que no es la razón. Una ciudad en donde impere solo la obligación será su antítesis, pero también lo es aquella en donde todo se percibe como derechos subjetivos. El corazón de los hombres, su imperativo categórico, impide al individuo desatenderse de las responsabilidades inherentes a la convivencia. Soy Charles Louis Secondat, barón de Montesquieu. Nací en París el 18 de enero de 1689. Soy filósofo francés, escritor y político. Escribí El espíritu de las leyes, donde se establece el principio de la división de los poderes del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Fui el padre de la separación de poderes y de las teorías que ahora son la base de cualquier constitución moderna. Mi verdadera influencia y aporte sucedió en los movimientos sociales liberales que se produjeron tras mi muerte. Mi nombre es Jean-Claude Rousseau. Nací en Ginebra el 28 de junio de 1712. Mi obra más importante es El contrato social, que fue publicada en 1762. Una obra sobre la filosofía e igualdad de los seres humanos, bajo un Estado instituido por medio de un contrato social. Sin la existencia del Estado, la vida social sería una anarquía y un caos que sería imposible de sobrellevar. Muchas gracias. Mi nombre es Maximiliano Jean Robespierre. Nací el 6 de mayo de 1758 en Francia. Fui abogado y mis aportes a partir de mi intrépida participación en la Revolución Francesa fueron la idea de la existencia de una constitución como una carta política escrita, el papel protagónico del pueblo de la constitucionalización y de la organización del Estado, el reconocimiento y declaración formal de la existencia de derechos naturales del hombre y de los ciudadanos, los sistemas de gobierno que dominan el mundo moderno, el presidencialismo, producto de la Revolución Americana, y el parlamentarismo, como sistema de gobierno que dominó en Europa después de la Revolución Francesa, una nueva organización territorial del Estado, el rol que asumieron los jueces en materia de control de la constitucionalidad de las leyes. Max Weber. Nací el 21 de abril de 1864 en Múnich. Fui un sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista. Mis aportes a la ciencia del derecho van en su mayor parte en economía y sociedad. Son mis estudios sobre las formas de dominación y las estructuras jurídicas que condicionaron el desarrollo del capitalismo racional. Fui el creador de la definición de legitimidad y legalidad como bases de la dominación y la obediencia para un ordenamiento. Aló, buenos días. Mi nombre es Hans Kelsen. Nací en Praga el 11 de octubre de 1881 en Berkeley, California. Soy considerado el jurista más influyente del siglo XX. Fundé la corriente de la teoría por el derecho como estudio individual del mismo, apartando de los fundamentos y factores externos. Aporté también con la creación de los tribunales constitucionales para las revisiones constitucionales. Propuse la participación de los jueces ciudadanos a los juicios, pero lo más significativo aporte fue el establecimiento de las normas de acuerdo a una jerarquía y orden en lo cual toda norma reciba su valor, y de una norma que es superior, la llamada pirámide de Kelsen.
Mi nombre es Norberto Bobbio, nací el 18 de octubre de 1909, profundicé mis estudios en la historia política, fui reconocido y afamado por la revista El Occidente en Europa, di el primer discurso de apertura en la Universidad del Postfascismo, también escribí una interpretación del positivismo crítico, afirmando que la ley es un mandato del hombre, no así de la naturaleza. Por lo tanto, no hay una ley natural que gobierne al hombre. El derecho es un constructo racional que no se puede negar su carácter humano y moral. Sin embargo, es un constructo racional, es un producto cultural. El derecho en esencia es una fuerza, no es ninguna invitación ni un consejo para hacer el bien. El derecho es una fuerza necesaria para mantener el orden social.